y tener la posibilidad de encontrarnos en miradas, sonrisas. Eso es lo que nos está alimentando un poco, creo, en esta virtualidad en la que estamos viviendo, pero además para resistir todas las restricciones que implican, que ha implicado la pandemia y el coronavirus y la emergencia, ¿no? Pero sobre todo porque para nosotras las mujeres ha sido particularmente especial el tema, la pandemia y los efectos que ya sin duda todas hemos discutido durante este año y hemos tratado de visibilizar, hemos hecho grandes esfuerzos, pero particularmente el tema de la educación, porque para nosotras las mujeres la educación popular era una alternativa a la educación tradicional, digamos, la educación formal. Quienes no habíamos accedido a otra forma de educación era la forma en que podíamos tener información, inclusive sobre el propio coronavirus. Y yo creo que ahí las iniciativas que han habido desde las organizaciones feministas, las iniciativas para transmitir información, aún con todas las restricciones, utilizando diversos medios, iniciativas para resolver la vida cotidiana, la falta de recursos, el desempleo, la carga y la sobrecarga de cuidado que hemos tenido, el cierre de las escuelas. Para muchas niñas eso va a ser probablemente un no retorno a la escuela, siendo que muchas de ellas van a tener que asumir tareas de cuidado al interior de sus casas. Van a quedar embarazadas, huevona, eso es lo más importante. Existe una cantidad de malas noticias que probablemente vayamos a ver hacia el futuro. Y por eso es tan importante también tener estos espacios y estas oportunidades para mirar cuán creativas hemos sido las organizaciones de mujeres y feministas para ir respondiendo a todas las condiciones que nos ha planteado la pandemia. Y parte de eso es justamente lo que queremos ir escuchando, y la invitación y la provocación en realidad que hace REPEM con dos objetivos. Por un lado, para ir articulando acciones con nuestras socias de manera concreta, para ir construyendo propuestas y reflexiones conjuntas y colectivas, pero al mismo tiempo también reconocer estas iniciativas y difundirlas ampliamente y pensar cómo podemos también prepararnos para un futuro que en muchos casos, muchas de los analistas hablan de un futuro bastante incierto, por no decir más negativo, ¿no? Entonces tenemos que aunar nuestros esfuerzos, aunar nuestras experiencias y, como dicen, acuerparnos para ir respondiendo mejor. Entonces yo celebro y agradezco que que se hayan sumado a esta invitación de la REPEM a hacer un evento de este tipo, y estamos listas para escuchar las iniciativas, las experiencias que se han vivido y aprender de ellas. Entonces, muchas gracias, Vicenta. Gracias por la palabra. Bueno, le voy dando la bienvenida a las personas que van ingresando. Bienvenida a la señora Rosario Rodríguez del MEC. Bueno, entonces escuchamos a Juan José Mere, y bueno, no sé si te bauticé, Juan Mere, y luego tiene la palabra la señora Rosario Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Vicenta. Buenas tardes a todas las compañeras de la REPEM. Para el Fondo de Población de Naciones Unidas es un gusto estar acá, y traigo el saludo especial de Fernando Filgueira, el representante de UNFPA en Uruguay, pero sobre todo, como ustedes saben, una persona, un profesional, un activista de la educación, del derecho de la educación, y por lo tanto para dar estas palabras estuvimos conversando para poder transmitir dos o tres puntos que tienen mucho que ver con estos 40 años de la REPEM, con este contexto de la pandemia y con esta garra demostrada día a día por las mujeres en poner en pie y en el ejercicio del derecho a la educación de todas y de todos también.
Entonces, el primer punto, simplemente decir que estas iniciativas de REPEM en este contexto es una acción estratégica para ese proceso de acercamiento de lo que antes se veía como dos mundos, el mundo de la educación formal y el mundo de la educación no formal, y que eso ya no funciona desde hace muchísimos años o décadas. El paradigma de la educación para todas y todos, implica la articulación de las múltiples experiencias, de las múltiples iniciativas, de las múltiples pedagogías que se ponen en marcha para reducir las desigualdades en los temas de la educación, y en particular aquellas cortadas por la mirada machista y patriarcal. Por lo tanto, esta iniciativa contribuye a ese acercamiento y también a traer dentro de las aulas iniciativas que, como otras, ya han sido incorporadas en las currículas de muchos de los sistemas formales de América Latina, que tienen que ver con los valores, con la participación ciudadana, con la formación ciudadana, con la igualdad de género, y que son producto de esas iniciativas fuera de las aulas formales. El segundo punto es que América Latina, y el Uruguay en particular, tiene serios problemas de asistencia, de continuidad, de acceso, de mantenimiento en el sistema educativo. Las organizaciones, y en particular las organizaciones que trabajan en el tema de la educación popular, son espacios imprescindibles de socialización, de reenganche, de formación ciudadana y de formación en habilidades y contenidos. No como el vagón del tren al final, sino constituidos como un componente clave articulado al sistema educativo de nuestros países, porque traen innovación, porque traen los valores de la participación, porque traen los valores de la igualdad y del no sexismo y de la inclusión en la diversidad. El tercer punto es la pandemia. La pandemia ha agravado, como lo decía Mónica, todas las desigualdades laborales, educativas, de género, y ha sobrecargado a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, con una tarea en la cual se le pide que sean también asistentes en salud, en educación, en recreación. Ya se ha transformado en triple o cuádruple tarea la que tienen que llevar adelante. Y estas desigualdades que no se van a acabar, coincido con Mónica en que creo que vamos a convivir por lo menos todo el 2021 con estas desigualdades, tiene por lo menos una herramienta que son las experiencias, los aprendizajes que se van a presentar hoy acá para poder transformar esos espacios de socialización, de educación, de salidas laborales, con dignidad, en la igualdad, en la participación, aprendizajes que puedan ser transformadores de la realidad y que puedan transformarse en insumos para las políticas de respuesta a la epidemia en nuestros países. En este caso, obviamente, una mención especial porque conocemos y acabamos de iniciar un largo proceso que esperó de muchos años con Colectiva Mujeres sobre los temas de la inclusión de adolescentes y jóvenes afrodescendientes en los sistemas educativos, uno de los grandes debes en nuestra región, que tienen una deuda histórica que tienen los sistemas educativos. Bueno, esas experiencias son novedosas herramientas que el sistema, los sistemas públicos tienen que apropiarse.
Y finalmente, quisiera saludar para desearles buenas vibras, buen trabajo, aprovechando esa imagen final de la brochure de presentación de los 40 años de REPEM. Ustedes, y decían, somos las hijas de las brujas que no pudieron hacer. Y sin embargo, esas brujas abrieron trillos, abrieron cabezas, abrieron la cancha para que vinieran sus hijas, sus nietas, sus amigas, todas aquellas mujeres comprometidas con el derecho a la educación. REPEM es esa herramienta de la educación feminista fantástica que ha resistido muchos embates. Así que UNFPA, que ustedes saben tiene una trayectoria en el Uruguay, pero en la región de apoyo a la sociedad civil comprometida con las transformaciones en educación, en la salud sexual y reproductiva, en los derechos, en la igualdad de género, en la respuesta a la violencia de género. Ustedes saben que tienen un aliado para continuar este camino, y más aún en el marco de esta pandemia. Así que salud a las nietas de las brujas que tanto hicieron y buen trabajo. Gracias, Juan, por tus palabras, se agradecen, y bueno, sí, aquí estamos, ¿no? Resistiendo fuegos todavía en la hoguera, pero seguimos enteras. Muy bien, en esta bienvenida vamos a dar la palabra a la señora Rosario Rodríguez en representación del Ministerio de Educación y Cultura. Buenas tardes, Rosario, muy bienvenida. Buenas tardes para todas, y aquí también para Juan, que veo que es el único partícipe varón, pero bienvenido. Realmente agradecer la invitación de REPEM. Yo voy a hacer primero un saludo en nombre de la subsecretaria, que ella no ha podido participar en este evento, pero que me dio entonces a mí la posibilidad de estar junto a ustedes, celebrando este tipo de iniciativas, trabajar mujeres en red. Las mujeres unidas siempre podemos hacer más. En ese camino, nosotros en el MEC, y yo específicamente en la Dirección de Educación, nosotros estamos tomando un camino que ya venía de antes, en un eje de educación de derechos humanos y género. Hay una línea específica que es educación y género, y es en ese terreno en que nosotros estamos trabajando fuertemente, y vamos a apostar en estos años que estemos allí en la parte de educación. Integramos con la subsecretaria un espacio en el Consejo Nacional Consultivo por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Allí hay una gran articulación con la sociedad civil. También trabajamos, tenemos ámbitos de participación interinstitucional con otras oficinas del Estado que también trabajan con los temas de género. Trabajamos en ambos consultivos, en el Consejo Nacional de Género y en el Consultivo de Lucha por una Vida Libre de Violencia de Género. Y bueno, y desde educación estamos también apostando firmemente en esta época de pandemia, como también nombraba Juan, el hecho de hacer muchos cursos virtuales, sobre todo no solamente para educadores, sino también pensando en otros ámbitos donde, por ejemplo, también podamos llegar a personas con contexto crítico, y por eso estamos apostando también a cursos sobre violencia basada en género, prevención de la violencia en el noviazgo. Este año vamos a comenzar con cursos también para primera infancia y discapacidad, es decir, todo lo que es la interseccionalidad con el género, nosotros lo estamos contemplando, y bueno, iba a ser nuestro trabajo fuerte. Por eso esta articulación con redes de mujeres que también están trabajando con educación popular feminista, bienvenido sea, y cuentan también con el apoyo desde el MEC y desde la Dirección de Educación específicamente, y el trabajo con la subsecretaria, que como yo les decía, bueno, también vamos a apostar a una unidad especializada en género, que el MEC no la tenía, y va a estar bajo la égida de la subsecretaria, así que también vamos a tener un espacio para poder seguir conversando con ustedes todos estos temas. Así que agradezco nuevamente la invitación, y estoy muy contenta por ver todos los comentarios y las experiencias que van a surgir de esta charla. Gracias.
Gracias, Rosario. Bueno, antes de dar comienzo a las presentaciones, me gustaría, así como cada una diga su nombre y en nombre de qué organización viene, de manera de presentarnos y encontrarnos. Yo sé que algunas tienen problemas de agenda, entonces quería liberar a los que sé que están con esa dificultad. Así que bueno, a ver quién se anima a empezar con nombre y organización, y creo que ahí podemos empezar entonces formalmente. Bueno, como la democracia no funciona, empiezo por mi derecha. Vera. Bueno, buenas tardes para todas y Juan. Mi nombre es Vera Salomón y trabajo en IPRU, que es el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay, que es una organización de la sociedad civil. Y hoy vamos a estar compartiendo una experiencia con adolescentes vinculada a la educación económica y financiera. Muy bien. Mucho gusto. Gracias, Vera. Silvia. Buenas tardes. Soy Silvia Páez Cortés, integrante de la red de grupo de mujeres rurales del Uruguay, una bruja más, porteras adentro, y bueno, la verdad que es un placer encontrarnos, vernos, saludarnos. Dejo para el resto cuando me toque hablar. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. María José. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Mi nombre es María José Burgos, soy integrante de Mujeres Latinoamericanas por la Equidad y la Igualdad, y en la oportunidad del día de hoy, gracias a la invitación de REPEN, vamos a presentar la experiencia que tiene que ver con un programa radial, Las Pasionarias. Muy bien. Delmira. Buenas tardes, y bueno, un gusto saludarlas, acompañarlas, también saludar a Juan. Y bueno, me presento, soy Selmira May, soy la especialista del programa de educación de la oficina de la UNESCO en Montevideo. Tengo el saludo muy especial de Lidia Brito, mi directora, que me pidió acompañarlas, y bueno, la satisfacción personal de poder acompañarlas y conocer un poco más del trabajo, y ojalá a partir de ahora también poderlas acompañar más. Bueno, es mi primera, no sé si puedo incluirme en el grupo de las brujas, me parece que todavía me va a faltar carretera, pero sí comprometerme a de ahora en más trabajar en pos de eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yandira. Buenas tardes, mi nombre es Yandira Álvarez, yo soy parte de Colectiva Mujeres, y bueno, voy a estar presentando hoy una experiencia que vinimos trabajando en el último semestre del año pasado en forma conjunta con UNSPA. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y a participar de este espacio, que seguramente va a ser de mucho enriquecimiento. Gracias. Bueno, ya contamos con Juan, así que Alma, para quienes no te conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin duda, muy interesante, y además con REPEN he trabajado mucho tiempo, por cierto. Y bueno, mi institución es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, CIEDUR. Como ustedes saben, trabajamos algunos temas económicos, sociales, de los cuales después hablaré un poquito, y también pertenezco a la red de Comercio Internacional de América Latina, de Género y Comercio Internacional de América Latina, con compañeras de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Así que, bueno, procuraré transmitir algo que pueda ser de interés para todas, y sobre todo de escuchar a todos ustedes. Gracias, Alma. Noelia. Hola, buenas tardes a todos y a todas, un todo. Mi nombre es Noelia Millán, soy directora de la división que ahora se llama de Autonomías y Desarrollo del Instituto Nacional de las Mujeres. Soy una de las brujas que no pudieron quemar, ahora estaba mirando y por suerte conozco a mucha gente acá. Y con REPEM desde tiempos inmemoriales y con diferentes gorros, así que para mí es todo un privilegio ser parte de este encuentro hoy más que necesario. Así que nada,
estaré al cierre diciendo alguna cuestión sobre la mirada del Instituto Nacional de las Mujeres con este problemón que tenemos arriba de la mesa y con los desafíos y los problemas que estamos viendo y que nos ayuda también a profundizar la realidad que traíamos, cuántas cosas nos veníamos también comiendo, porque también la vida es un poco de aprendizajes cotidianos, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Noelia. Y bueno, le damos la bienvenida a Rosario de los Santos, del Consejo Directivo de la REPEN. Rosario, recién ingresaste, estamos haciendo una breve presentación cada uno para después empezar las ponencias. Hola, sí, buenas tardes. Recién ingresé, parece que no, pero a veces aparecen los problemas de conexión. Y bueno, intenté a tiempo, pero no lo conseguí, pero ahora sí, un gusto poder estar compartiendo este espacio, desde la actividad que venimos históricamente desarrollando con REPEM. El tema de la economía de las mujeres es un tema clave, y en este caso, bueno, en este contexto de pandemia, por lo tanto, muchas gracias, estaré gustosa de escucharlas, y un poquito de ir levantando aquellas cosas que después podríamos tal vez retomar. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, bienvenidas a todas, y para dar inicio a este intercambio, voy a hacer un brevecito cambio de programa porque, bueno, Alma tiene un problema de agenda, entonces vamos a iniciar con Alma Espino, con sus aportes, y bueno, su mirada a esas 3 provocaciones que enviamos de REPEN, para empezar a conversar y a debatir. Adelante, Alma. Bueno, muchas gracias, Vicenta, por darme la oportunidad de hacerlo más temprano. Tengo otra reunión, como seguramente también algunos de ustedes sufrimos del Zoom. Bueno, y entonces, tratando de responder a las provocaciones, pero desde mi experiencia, desde nuestra experiencia institucional, que puede ser un poquito diferente a las de algunos de ustedes que conozco, me pareció súper interesante esta actividad, porque en primer lugar nos hace reflexionar sobre las diferentes formas de educación y formación, sobre su importancia y sin dudas sobre las secuelas que puede dejar la situación por la que estamos atravesando a raíz de la pandemia y de las políticas públicas implementadas para evitar su propagación. Creemos que todos estos problemas que han estado vinculados a la pandemia, ¿no?, como el cierre de las escuelas, las suspensiones de diversas formas de educación a las cuales estábamos acostumbradas y que venían siendo parte, ¿no?, de lo que era la enseñanza formal y también la no formal, según todas sus características, son secuelas que sin duda no devienen de lo que creó la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia se apoyó en un conjunto de desigualdades sociales, económicas, raciales, etcétera, etcétera, particularmente en América Latina, y lo que ha hecho es agravarlas, agravar todas esas desigualdades que no se distribuyen de forma aleatoria en el total de la población, sino que tienen un conjunto de explicaciones históricas, culturales, de valores, y que por supuesto luego se apoyan en todas las formas de discriminación que conocemos como racial y de género, etc., pero que tienen un gran factor determinante en el acceso a la enseñanza formal. Y precisamente es la enseñanza formal la que se ha visto tan golpeada en estos tiempos. Y como decía antes, golpeada porque el colchón en el que se recuesta esta crisis está caracterizado por la desigualdad. Por eso, no solamente se agravan las desigualdades preexistentes, sino que hay que prestar un ojo muy especial, y sobre eso hemos trabajado las organizaciones de mujeres y feministas,
respecto a la creación de nuevas desigualdades. ¿Qué puedo yo contar de mi experiencia? Para quienes no la conocen del todo, CIEDUR tiene ya una larga experiencia de décadas en lo que tiene que ver con las distintas formas de educación no formal, con la capacitación en diversas áreas, siempre trabajando con organizaciones sociales y sindicales, con capacitación en diversos tópicos, pero con un fuerte énfasis en todo aquello que está vinculado al desarrollo humano, al desarrollo social y económico del Uruguay, y a cómo todas las posibilidades de desarrollo están atravesadas por esas desigualdades. En particular, en el 2020, las nuevas reglas nos condicionaron para desarrollar actividades de formación más que años anteriores, porque eso empezó a surgir como una extraordinaria necesidad, ¿no? De formación, de intercambio de ideas y experiencias, de discusiones a través de webinarios y de cursos. También desarrollamos cursos, entre cursos y webinarios tuvimos una altísima participación de personas del Uruguay, pero también de toda la región, y principalmente de mujeres. Cientos de mujeres participaron en estas actividades. Yo podría decir que había, y hay probablemente, una verdadera ansiedad para entrar en comunicación, para discutir la nueva normalidad, como le han llamado, que nos tomó por sorpresa, aunque muchos análisis incluso, o especialmente desde los colectivos feministas, venían dando cuenta de cómo empezábamos a tener problemas que incluso se iban a expresar con pandemias, que teníamos problemas en todo lo que hacía el cuidado de la vida, al cuidado del ambiente, al cuidado del planeta. Así que esta nueva normalidad, entre comillas, nos exigía, es decir, de golpe, una mayor capacidad para comprender su sesgo de género, tanto debido a la enfermedad y a la salud, en la cual las mujeres hemos sido, sin duda, muy involucradas por lo que es nuestra realidad cotidiana, por lo que es la segregación ocupacional en los mercados, que hace que tantas de nosotras sean enfermeras, sean cuidadoras de niños, sean cuidadoras de ancianos, cuidadoras de enfermos, empleadas domésticas, y que quedábamos ahí, ¿no? Como en el ojo de la tormenta. Pero también que nos vimos de pronto, en algunos casos, golpeadas, sofocadas, debido a las políticas puestas en ejecución para evitar la propagación del virus. Sobre esto se ha conversado mucho, sobre el impacto del confinamiento, sobre los impactos en términos de violencia, etc. Y por eso yo no me voy a detener mucho, y tal vez ustedes lo hayan trabajado también. Pero entonces había como necesidad, ¿no?, de compartir, de discutir, de identificar. Sin duda se ha tratado de una experiencia inédita, más propia incluso de la ciencia ficción, ¿no?, que de nuestra memoria personal y colectiva, sin duda. Entonces, una vez más, porque yo debo decir una vez más, las feministas visualizamos la importancia de aprender entre todas, que es lo que hemos venido haciendo. La experiencia de los movimientos feministas ha sido ese, aprender entre todas. Yo diría, visualizar con enorme claridad que lo personal es político. Esa consigna feminista durante la pandemia, yo creo que se visualiza, se hace carne, se ve en la práctica cotidiana. La importancia de entender la realidad desde una perspectiva de la igualdad social y de género para poder cambiarla y salir de la crisis, pero no salir para volver a lo anterior, como se dice, recuperar, volver. Sí, recuperar fuerzas, pero para salir a una sociedad diferente, y yo diría con mayores defensas, salir para adelante y no para atrás. O sea, con más igualdad, con más conciencia de las necesidades de los cuidados, y no solamente desde el punto de vista humano, sino en general del ambiente del planeta. Y sí ha sido, yo diría que sobre todo en la última década,
un punto y un factor absolutamente que ha caracterizado el pensamiento y la acción feminista. Es decir, poner esto sobre la mesa de discusión, traerlo a las políticas públicas. Así ha sido todo el esfuerzo por el sistema de cuidados en Uruguay, que lamentablemente ha sufrido tremendos golpes, justamente en el año de la pandemia. A veces uno piensa, pero ¿cómo puede haber tanta incoherencia, ¿no? ¿Cómo puede haber una falta, la falta de una mirada a la realidad tan importante? Entonces, bueno, todo eso lo pusimos, y aprovechando nuestras especialidades y nuestras aprendizajes y lo que sabemos un poquito más, de lo que procuramos fue traer a tierra algunos factores que parecen por momentos tan alejados de la vida cotidiana, como son todos aquellos que tienen que ver con las variables o con la macroeconomía, las variables macroeconómicas. Entonces revisitamos, rediscutimos el impacto del comercio internacional, qué pasa con las cadenas globales de valor, qué pasa cuando las cadenas globales de valor entran en crisis como ha pasado durante la pandemia, en qué lugar estamos las mujeres, cómo nos impacta esto en nuestra situación económica, en la autonomía económica, como dijo la compañera, como dijo Noelia, que ahora tiene ese nombre, esa división del Instituto de las Mujeres. Entonces, miramos los temas financieros. Yo les decía, trabajamos en la región, muy importante el tema del endeudamiento, cómo se viene trabajando en el caso de Argentina y en el de Brasil, el endeudamiento de las mujeres con formas usureras de acceder a un dinero disponible. Y hemos tratado de desentrañar esto que hemos llamado las tramas financieras de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia, que es tan tremenda, y ha sido tan tremenda a partir de la pandemia, no es solo la violencia física en el marco de lo doméstico, de la pareja, de la expareja. Es decir, las variables macroeconómicas tienen un sesgo de género, ejercen violencia sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre nuestras posibilidades de crecer, sobre nuestras aspiraciones y sobre nuestros cuerpos. Y esto que le llamamos sesgo de género, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, ante todas estas cosas, preguntarnos quién se perjudica, quién se beneficia y por qué. Entonces, en un mundo con mayores problemas de empleo, de seguridad, hemos vuelto a poner sobre la mesa, y lo seguiremos haciendo, la importancia de las políticas públicas, la importancia de un Estado fuerte, capaz de hacerse cargo de que la reproducción de la vida se pueda asegurar en las mejores condiciones, y sobre todo de contribuir a que esta crisis no aumente las desigualdades, no genere nuevas desigualdades y nos ayude a combatir las existentes. Para terminar simplemente, porque si después fuera necesario se puede volver, es decir, tratamos en este esfuerzo de formación entre nosotras, de aprendizaje entre mujeres, de transmitir de aquellas que sabemos un poquito más de lo macro, pero de todas las que pueden transmitir de su cotidianidad, entrar en articulación esas dos cuestiones y tratar de aprender y aprender para cambiar, para modificar. Así que esta es nuestra experiencia, he tratado de hacerlo rápido para darle la oportunidad a todas y todos los demás, y desde luego cualquier pregunta o comentario sería bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por esas reflexiones que nos hacen pensar en términos hacia el desarrollo hacia una economía que también sea más equitativa, con mayor distribución. Le damos la palabra entonces y la bienvenida a Silvia, del Red de Grupo de Mujeres Rurales del Uruguay. Silvia Páez, adelante. Bueno,
nuevamente saludar a la gente que entró después de esa presentación y decirles que quisiéramos comenzar agradeciendo en nombre de la Red de Grupos de Mujeres Rurales a quienes nos invitaron a participar de este seminario por todo lo que el mismo provoca. Intercambio de ideas, propuestas, desafíos, conocimientos sobre distintas culturas y formas de pensar y actuar. Hoy nos encontramos ciudadanas todas de América Latina y nos preguntamos, qué importante, ¿no? La red, organización que integro en calidad de vicepresidenta, es una organización de grupos de mujeres rurales que más precisamente el 11 de febrero, dentro de muy poquitos días, estamos cumpliendo 30 años de vida activa, productiva, social, de incidencia y defensa de nuestros derechos como mujeres con énfasis en rurales. Hoy somos 25 grupos que formamos parte de esta red, que nos encontramos en todo el territorio nacional, fundamentalmente al sur del Río Negro. Y la necesidad de hacernos visibles, de mostrar que existíamos, que teníamos derecho, a pesar de vivir en zonas rurales, nos obligó a plantearnos desafíos. Es importante recordar y contarles a ustedes todas que fue después del encuentro feminista de San Bernardo, el Mar del Plata, Argentina, que descubrimos que en el universo mujeres no teníamos categorización. Qué cosa más importante, ¿no? Al volver a Uruguay nos fijamos ciertos desafíos, porque así eran, este es el grupo de las de ama de casa, de las asalariadas, etcétera, etcétera, pero las mujeres rurales que habíamos sido invitadas no tuvimos un espacio de intercambio, de acercamiento, de socialización. Entonces es necesario, primero que nada, mostrar que estábamos, que éramos parte de, que teníamos derechos. Y las consecuencias fueron luchas sin pausa, fijándonos objetivos pequeños, cercanos, medibles y alcanzarnos para darnos coraje. Para ello comenzamos a buscar aliadas y aliados que nos ayudaran a emerger. Una de las redes que nos permitió anudarnos fue justamente REPEM. Creo que después de esta breve introducción es el momento de entrar en el tema. Y nos parece que lo más lógico es comenzar con una deconstrucción de lo que acá nos planteamos. Intercambios, lecciones, desafíos, COVID, que es el tema que hoy creo que está en la cresta de todo problema. Y
Para ello, creo que es importante que les contemos que nuestra organización se destaca por generar instancias de encuentros y de formación que contribuyen a visibilizar y producir reflexión crítica en relación a la multiplicidad de problemas que el modelo económico, cultural que atravesamos nos genera. Y a la vez que nos disponemos siempre a trabajar en base a proyectos y también ahí buscamos gente que se nos acerca, ya sean chicas universitarias, grupos, redes de todo tipo, para implementar acciones y hacerlas más visibles, porque mujer rural, perdida en el medio del campo, es más difícil poder llegar a cumplir ciertos objetivos. En esta búsqueda de soluciones, desarrollamos procesos de autonomía y de transformación de la subjetividad de cada una de nosotros. Desde la potencia de la asociatividad, por todo lo que les contaba, la intercooperación y la solidaridad para participar en diferentes instancias de la vida, construir proyectos con relación a otros y otras. Decirles que nos hemos educado y hemos aprendido como mujeres rurales que debemos escuchar con atención, ser precisas en el mensaje que queremos dar, fundamentar siempre nuestra opinión, plantear el desacuerdo y algo muy importante, sin agredir al otro u otra, por más que tenga pensamientos distantes con los nuestros. Estas son actividades que desarrollamos en los encuentros y nos han preparado para el desarrollo de una ciudadanía plena. Ahora, en cuanto a los efectos del COVID, han sido muchos y muy variados. Nuestras oportunidades de trabajo se vieron afectadas en forma importante. Y podríamos hablar de una doble mirada, cómo el COVID nos ha afectado. Una mirada personal y otra mirada como organización. Desde el punto de vista personal, implica el saber cómo estamos las mujeres. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Hay miedo? ¿Hay esperanza? Y ante estos planteos respondemos que debemos traspasar el miedo para poder visibilizar la esperanza, ya que sabemos que las mujeres, hace un ratito lo manifestaban quienes hablaron antes que yo, ocupamos un rol fundamental. Somos un eje que el año pasado nos convertimos, y ya fue dicho, pero no por eso debemos no repetirlo, en educadoras desde nuestros hogares, en cuidadoras desde nuestros hogares,
en saber qué hacer de porteras adentro. Estos aspectos positivos se contraponen a un estancamiento en cuanto a las capacitaciones, a las formaciones, a los talleres, a las reuniones de incidencia que estábamos acostumbradas a tener. Periódicamente teníamos siempre un taller, un seminario, un diálogo de discusión donde ayudaba a que nuestro empoderamiento creciera mes a mes. Eso hoy por hoy, a pesar de que nos escuchamos, de que tenemos espacios como este que hoy estamos disfrutando, no es lo mismo. La amiga que nos falta al costado cuando tenemos un problema, cuando a veces la violencia se ha apoderado de nosotras, y quienes somos mujeres sabemos que no es fácil sacar esa temática a flor de piel. Por algo siempre fue un problema de puertas adentro. Cuando logramos que eso pudiera incidir en las zonas rurales y que aprendiéramos a que poco a poco podíamos comunicar, podíamos encontrar ayuda, sobreviene la pandemia. Pandemia que, vuelvo a repetir, nos ha afectado muchísimo. Y pensamos que lo primero que es importante es no perder la autonomía que veníamos conquistando. Cada seminario, en cada reunión, vuelvo a decir, porque para todas es importante, nos encontrábamos primero con nosotras mismas y después con la ayuda, con la escucha de la compañera. Y es algo que debemos tratar a nuestras vidas. Y que en cada terrón que rompamos, encontremos una senda para seguir en busca de nuestros objetivos y de nuestros desafíos. Con respecto a la parte de la organización, creo que lo más que hemos sentido es el tema de la comercialización. Nos hemos sentido bastante aisladas porque qué miedo que yo hablaba hace un rato, que debemos destruir, debemos tratar de salir lejos de él, se ha apoderado de muchas compañeras. Compañeras que su comercialización se ha visto afectada, por lo tanto, esa cadena de autonomía económica, productiva, social, y etcétera, etcétera, que trae siempre como consecuencia, se ha visto abortada por esta pandemia. La mayoría de las compañeras viven, os lo dije, al sur del Río Negro. Para quienes vivimos en Uruguay, sabemos que es una zona hortícola, frutícola por excelencia, y amén de sentirse y sobrevivir a esta pandemia, también nos hemos visto afectadas por el cambio climático. Sequías prolongadas, afectando no solamente las siembras, sino también la producción y maduración de los frutos. Quizás es importante que les cuente, y esto lo consideramos fundamental, agregar que nuestra incidencia
y demandas, las acompañamos en todo nuestro trabajo desde que nacimos, cada 5 años, con una propuesta que sirve para sentarnos previo a un periodo electoral, nacional o departamental, y elaborar un documento, que es un documento que nos caracteriza, donde presentamos a quienes van a ocupar cargos decisores, cómo vemos nosotras las mujeres desde nuestro lugar todas esas políticas que a veces se gestionan o se inventan de atrás de un escritorio. ¿Qué pasa con la salud en el campo? Es una de las preguntas que nos hacemos y ahí elaboramos el eje de salud. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la educación? Entonces, entendemos que para llegar cerca a cada una de esas personas, qué mejor que elaborar un documento que se lo presentamos, se lo hacemos llegar, se lo fundamentamos y le explicamos el porqué del contenido del eje de cada tema. Y como el tema acá es más que nada educativo, lógicamente a nosotras no tenemos, como todas las integrantes, la educación no formal. Y veíamos que esta educación no formal de las mujeres también tenía una base, de dónde partir, un punto de partida, que es la educación en las escuelas, y donde nosotros pedíamos, y pedimos, lograr una adecuación de los programas al medio rural, sus contenidos, sus metodologías y también las actividades. Porque entendemos de que el educando debe insertarse en su medio con herramientas válidas. O sea, el niño debe saber, el educando, el adolescente, debe saber que eso que se ha aprendido y aprendido con una H en el medio que tanto cuesta, después trasciende con el correr de los años. Y algo que nosotras no pudimos llevarlo a cabo, pero ya que tenemos gente del ministerio, por eso dije que este intercambio era de enriquecimiento del Ministerio de Educación y Cultura y también a Noelia, el Instituto de las Mujeres, queríamos crear un programa al que habíamos llamado AMAR. Alfabetización mujeres adultas rurales. Porque entendíamos y entendemos que alfabetizar no significa solamente leer y escribir. Alfabetizar significa que una mujer rural pueda pararse, y acá lo de la educación no formal, frente a un escritorio, frente a una oficina, frente a quien sea que está en una oficina pública, y poder saber defender sus derechos, saber qué es lo que nos corresponde, cosa que estábamos aprendiendo, y vuelvo a repetirlo con una palabra tan fea, lo abortó la pandemia, pero yo lo que creo es que no nos ha mantenido, a pesar de abortar ciertos conceptos, ciertas ideas,
no nos ha mantenido en silencio. Y por último, como Red de Mujeres Rurales, queremos agradecer lo hermoso y energizante de este encuentro por presenciar, por ver cómo se van tejiendo las luchas de nuestras organizaciones en toda la América Latina en general y nuestro país en particular. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente, wow, sí, el proceso de la red de mujeres rurales es muy rico, es muy largo y es una historia que a muchas de las que estamos acá la hemos vivido muy de cerca durante varias décadas. No vamos a decir cuántas, que no hay ninguna necesidad. ¡Yo ya lo dije! Vos ya lo dije, bueno, está. Hiciste volver la historia, el relojito se fue para atrás hoy. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a darle la palabra a María José Burgos. Realmente este evento no es solo nacional, es un evento de toda la región. María José es de Argentina y, bueno, forma parte de un programa de radio, Las Pasionarias, y del cual, y fundamentalmente las mujeres rurales del Uruguay participan en forma muy habitual, así que le damos la bienvenida y escuchamos a María José mientras voy poniendo la presentación. Dale, muchas gracias, Vicenta. Bueno, antes que nada agradecer a la Red de Educadores Populares entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe por esta invitación y esta posibilidad de poder contar nuestra experiencia. Nosotros somos un grupo de mujeres latinoamericanas por la equidad y la igualdad que a fines de enero del 2020 nos reunimos por primera vez en el mítico Hotel Bauen, que en la Argentina era una cooperativa recuperada, que bueno, ahora ya no tienen más el hotel, pero para nosotros era muy importante reunirnos ahí. Y como va a ir diciendo la presentación, pero también me voy adelantando, en esa primera reunión, mujeres de distintas extracciones de la izquierda latinoamericana, del PC, del PS uruguayo, del Frente Amplio, mujeres de Bolivia, también de Paraguay, nos juntamos para empezar a diseñar y pergeñar, digamos, de alguna manera un espacio donde pudiéramos trabajar la educación y la perspectiva de género en todos los ámbitos, desde lo que implica poder, digamos, luchar por las banderas que esas brujas supieron levantar en su momento y estas nietas acompañan, como comentaban al inicio ustedes. En ese sentido, pensábamos en ese primer encuentro inaugural que era importante para nosotras poder empezar a trabajar desde la educación todas estas cuestiones, porque entendíamos que tiene que ver con un cambio de deconstrucción de todo lo patriarcal que tenemos transversalmente, por más que no queramos, es una construcción cultural que diariamente tenemos que construir, y por eso nos parecía que la educación era muy importante para que eso ocurra. En ese sentido, esos fueron nuestros principios básicos al encontrarnos por primera vez. En agosto del 2020, una de nuestras compañeras, Verónica Torres Bugalo, empezó a tener una radio por internet, que es una radio que se llama Ensebre, es una radio de origen galego que se escucha mucho en España, y nos ofreció un espacio para que nosotros podamos empezar a hacer un programa radial. Y bueno, eso es lo que queríamos venir a presentar hoy como una experiencia creativa en el marco del COVID, lo que ustedes están planteando, y contarles un poco de qué trata este programa, y cómo lo dividimos, y qué conclusión sacamos, ¿no?, de estos pocos meses, hasta dónde pudimos llegar, porque llegamos a muchos países, y contamos con personalidades y referentes de distintas temáticas y de distintos países también. No sé si se puede ver el PowerPoint. Si no, sigo sin él, no pasa nada. ¿Lo están viendo? No, estamos viendo nada más que la carpeta que dice presentación Las Pasionarias. Perdón, yo lo estoy viendo acá.
Pero deme un segundo porque lo tengo abierto. Ah, ok. Un segundito nada más. Porque no sé qué pasó entonces. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Disculpen que... No pasa nada. Bien, ahí va. Ahí va, ahora sí. Como les contaba, esa compañera, Verónica Torres Bugalo, nos propuso participar de la radio y hacer un programa. En relación al propósito que les contaba, es esto, ¿no? Hacer visibles las problemáticas e inquietudes de las mujeres y tocar todos los ámbitos. La idea es trabajar y concientizar en todo tipo de violencia y lograr la equidad y la igualdad, y también apuntamos a capacitarnos y organizarnos para incidir de una manera concreta en la agenda pública. En el año 2020, como les contaba, a través del ofrecimiento de Verónica Torres Bugalo, decidimos empezar con el programa Las Pasionarias, y en ese momento aceptamos el desafío y nos parecía como una herramienta muy interesante para poder concretar de alguna manera esa reunión inicial donde nos habíamos propuesto educar, y la verdad es que nos sorprendimos, no solo de poder llevarlo adelante, sino también de la posibilidad de poder transversalmente y a todos los países que fuimos llegando y temáticas que fuimos tocando, como no solo nos sirvió a nosotras, porque somos de distintas generaciones que estábamos transitando distintas situaciones en el marco del COVID, digo, a muchos la pasamos mal, por ahí nos angustiamos, nos generaba depresión, el tema del encierro, un montón de cuestiones, y esta iniciativa de poder llevar adelante algo que tenga que ver con la comunicación, y el juntarnos todas las semanas para grabarlo, y el guiar a quién íbamos a entrevistar, y de alguna manera conocer a esa persona que íbamos a entrevistar, y poder pasar por todas sus vivencias en relación a la militancia, no solo en lo que tiene que ver con la cuestión del feminismo y del género, sino también con conocer cosas que no teníamos mucha idea y sin embargo también aprendimos nosotras mucho. En ese sentido, como dice acá, el programa no solo es para informar, sino también para comunicar, conmover y conectar y evocar a aquellas mujeres también que nos precedieron. Por eso el programa lo dividimos en 3 segmentos, uno que es el tema de biografías. Acá al principio, bueno, empezamos con la biografía de la Pasionaria, que es una mujer española, que es lo que dio origen a nuestro nombre, al nombre que elegimos. Después fuimos pasando por distintas mujeres, que acá en el PowerPoint está el listado de todas, y no me quiero olvidar de ninguna. Después, en los últimos programas, ya a cada uno de los entrevistados o entrevistadas les íbamos pidiendo a alguna mujer que quisieran homenajear, que quisieran evocar y rememorar. Por ejemplo, Iliana, espero que no se enoje, Iliana es una de las socias de REPEN, fue elegida por una de nuestras entrevistadas, y pudimos hacer su biografía, o sea que no solo son mujeres que han pasado por este plano, sino que también puede ser cualquier mujer que nos inspire. En las biografías pasaron Dolores Ibarruri, la Pasionaria España, Alba Roballo de Uruguay, Bartolina Sisa de Bolivia, Alicia Moro de Justo de Argentina, Clara Campoamor de España, Eloísa Díaz Insusa, Chile, Frida Kahlo, México, las hermanas Mirabal de la República Dominicana, Juana Manso de Argentina, las 13 Rosas de España, Margarita Posada de El Salvador, Piedad Córdoba, Colombia, Violeta Parra, Chile, Eloísa Díaz Insusa de Chile, Juana de Ibarbourou, Uruguay, María Angélica Barrera de Argentina, Iliana Pereira Sartri, con esta salvedad que les hago porque me pidió por favor que haga la aclaración, que fue elegida ella y que por esta circunstancia, y Paulina Luigi de Uruguay, hasta ahora. En el programa, cuando pensamos en el segmento que tiene que ver con... ¿Se escucha bien? Porque escucho un ruido de fondo. Ahí va. En el programa Radial Las Pasionarias hay un segmento que tiene que ver con los conversatorios. Este segmento
es la elección de distintas personas que van a ir abordando distintas temáticas. Abordamos el tema de mujeres y participación política, abordamos los distintos tipos de violencia, pero pensado no como... La idea es que cada vez que una persona escucha el programa se pueda llevar herramientas para saber qué hacer en caso de... Entonces por eso fuimos abordando la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política, la violencia comunicacional, y fuimos entrevistando a distintas personas que nos pudieran dar herramientas para que nuestros oyentes puedan ver qué cosas hacer en caso de, sobre todo que en el marco de la pandemia esta situación se agudizó mucho, y por eso era importante poder abordarlo. Entre esas violencias quiero destacar una, que es que se trabajó con una abogada el tema de la violencia no solo en el momento del parto, sino también qué ocurre con las muertes perinatales, que por lo menos en la Argentina no están reguladas, no sé cuál es el caso de Uruguay, pero no es algo que esté regulado en qué ocurre cuando existe una muerte perinatal, y nos parecía muy interesante. También tuvimos referentes sobre el tema de masculinidades, porque como decía al inicio, entendemos que la lucha por la igualdad y la equidad implica trabajar en conjunto con todas las mujeres y con todos los varones en pos de lograr justamente esa deconstrucción que necesitamos, porque el patriarcado nos atraviesa a todos y por eso nos parecía importante poder trabajar el tema de las masculinidades, y abordamos el cooperativismo en sus diversas formas. Estuvieron con nosotros personalidades de más de 10 países y hubo 9 socias relacionadas con REPEM, en este caso, así que de alguna manera el REPEM estuvo presente en el programa Las Pasionarias. Acá hay una pequeña mención a cada una de las personas que pasaron por el programa. Nuestra primera entrevistada fue Cecilia Checha Marchán, que es la secretaria actualmente de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con ella hablamos un poco no solo de su trayectoria política, también fue diputada de Parla Sur, y bueno, cuando la entrevistamos ya era secretaria de Políticas de Igualdad, pero tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con la militancia, tiene una agrupación política que se llama La Colectiva, vino trabajando mucho el tema de digamos, todos los feminismos de alguna manera, incorporando todas las miradas, así que nos parecía importante contar con ella en el primer programa. Estuvimos con Lucía Zapata, la Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Uruguayo, donde abordamos el tema de juventud y feminismos. Una de nuestras compañeras en Las Pasionarias, Silvia López Masip, que es una abogada, militante del socialismo para la victoria, y fue durante mucho tiempo docente en el patrocinio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho en Argentina, para terminar la carrera, en el último año se hace un año de práctica, que es el patrocinio jurídico gratuito, y en este caso Silvia es especialista en el tema de derechos humanos. María José Jara, por su parte, diplomada en gestión pública, hablamos un poco de la participación política y la violencia política, cómo esto, por más que existan los derechos plasmados en nuestra normativa, es tan difícil llevarlos adelante a la práctica. Rosy Goldman, en este caso, una psicoanalista que la entrevistamos en relación a todo lo que tenía que ver con violencia psicológica. Ella fue compañera conmigo de un dispositivo de asistencia a la víctima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y era la encargada del área psicológica de ese dispositivo, así que estuvimos hablando bastante de cuáles son las características. Bueno, Teresa Evia de México, podemos ir pasando, después el PowerPoint está a disposición para que puedan ver. Omar Maresca Álvarez, sobre el tema de masculinidades. Valeria Nari, integrante del programa de víctimas de violencia del Ministerio de Justicia. Cecilia Zanabria, que es esta especialista en el tema de violencia obstétrica, que a nosotros nos sorprendió mucho como temática. Iliana Raquel Pereira Sartri, que seguramente ustedes la conocen, socia de REPEM, maestra especializada en educación rural. Anaídis Benítez, aquí empezamos a abordar todo el tema de cooperativismo. Ella es responsable política y cultural de la cooperativa Café de los Patriotas. Estuvimos con Gabriela Montaño, ex ministra de Salud de Bolivia. Estuvimos hablando bastante no solo de lo que pasó con el golpe de alguna manera a Evo, sino también con la vuelta de Arce y la recuperación de
por parte del MAS de los caminos de Bolivia. Si querés pasar. Jacqueline de Amores, mujer rural, productora agropecuaria y cooperativista de Uruguay. Y ahí, bueno, como comentaba antes de mi presentación Vicenta, muchas mujeres rurales pasaron por el programa. Michelle Peutat, hablamos de que tiene que ver con el proyecto de Independencia Constituyente. Juana Lidia Ramírez, de El Salvador. También María de los Ángeles de El Salvador. Elena Beatriz Rodales, niña rural y mujer rural, activista social. Ana González, también cooperativista, uruguaya. Carlos Guida Lesquevicius, doctor en medicina, que hablamos con él, masculinidades. Janet Rosada Bustos, colombiana. Ada Rosa Martínez, del Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina. Si querés pasar a la siguiente, que ya estamos terminando, porque no me quiero pasar del tiempo estipulado. María Vicenta Dávila, en este caso María Vicenta comentó la situación que está viviendo a partir del secuestro de su nieto, así que aparte de contar su situación en Mérida, Venezuela, también sirvió el programa como un espacio de denuncia de su situación y la búsqueda de su nieto. Marisol Fuentes González, feminista, socialista y cooperativista, y el programa pasado, María José Porteiro, que en este caso es una periodista, escritora española, que es defensora adjunta del Ayuntamiento de Galicia. Aunque tenemos un bot, ¿no? Sí, lo único que quería... Perdón, María José, perdón. Le quería decir eso a Repen Uruguay. Están interviniendo. Sí, sí. Tenemos un bot y está identificable. María José, por ahora no sigas, danos un segundo, por favor. Disculpa. Sí. Ahí volvió el tipo, mírenlo, mírenlo. Sí. Es un campanero, ¿verdad? Sí, sí. Es un campanero. Cierre la llave, cierre la ventana. Cerremos esto mejor. Tiene que cerrar el que haya. Que no venga otro por aquí. No, eso se comunica. ¿Por eso? Sí.